Bienvenidos al segundo bloque. Y en este caso, saludarlo a mi querido amigo Manuel Durán. Manuel, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Repercusiones y muy buenas respecto de los hermanos Velázquez, que mucha gente nos recordaba su paso por las bailandas. ¿Quién no ha ido a bailar? Muy merecido, además. Sí, totalmente. Y qué buena idea esto de rescatar los nombres de los chamameceros con trayectoria. Bueno, eso de rescatar casi más de medio siglo de música, de esfuerzo, de andanzas, con tantas anécdotas, así que es un muy merecido reconocimiento a estos grandes hacedores y difusores. Le cuento a la gente porque nosotros estamos leyendo todos los mensajes. Había un WhatsApp que nos llegó la semana antepasada y pedía que hable sobre la forestal y el chamamé. Entonces lo habíamos planteado con Manuel. Manuel, tarea para usted. El chamamé y la forestal sería, en verdad. Sí, así es. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué se trata? De la unión de ellos. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia para entender el desarrollo histórico, porque tiene mucho que ver con una huella indeleble que ha dejado en esta región norte litoral lo que se conoce genéricamente como la forestal. Sí. Arrancamos con fechas. 1810, primer grito de libertad, primer gobierno patrio. Muy bien. 1816, declaración de la independencia. Sí. Y ya tomaba forma jurídica lo que sería después la República Argentina. 1853, la declaración de la primera Constitución Nacional. Y a su vez, ese mismo año, se presenta en la Exposición Internacional en París un trabajo hecho por químicos franceses sobre el tratamiento de la savia de un árbol para la curtición de los cueros. Estamos hablando, en ese tiempo el cuero era un elemento estratégico, sí, sobre todo en las aplicaciones militares. Estás hablando del tanino, ¿no? Claro, es decir, todo era correaje, tratamiento, en fin, todo el cuero era un elemento estratégico en ese momento. Época de el dominio en el mundo de Inglaterra, la Inglaterra victoriana. Sí. Bueno, después 1860, 1865, 1870, la guerra de la Triple Alianza, la que se conoció de esa manera, que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay con Paraguay, que comprometió a nuestra región. Sí. Terminada esa guerra, comienzan a darse las concesiones para pequeños obrajes. Se daban montes del Chaco, eso que vemos en el programa del Impenetrable, esa vista aérea del dron, que uno ve el monte como una alfombra verde interminable. Eso el Chaco representaba la cuña boscosa del sur de la región del Chaco-Gualamba, de la gran región que comprendía a la parte que vivimos nosotros, de Santa Fe para acá, Bolivia, Paraguay, Salta, por eso es el chaqueño palavecino, el Chaco Gualamba. Sí. Y es una estructura muy amplia de tierra, de vegetación, absolutamente virgen. Para ese entonces el Chaco era territorio nacional. Sí. Muy bien, se dan esas concesiones y se dan parcelas y particulares traían peones y comenzaban a la explotación forestal. Madera, carbón, para vigas, para construcciones, se empezaban a desperezar en cierto modo lo que después llamamos puertos a lo largo del río Paraná, que no eran más que atracaderos, pero eran madera muy noble del Chaco, hincados a pique. Entonces se llevaba a la deriva, se llevaba a los jangaderos. Y bueno, comienza el nuevo siglo y años antes, en 1890, en el Chaco se crea la primera fábrica de extracto del tanino. Una familia Lagerheim, digamos la versión castellanizada, que está en la avenida Sarmiento, todavía esa casa de esa familia. 1906 se concentra toda la industria forestal en un grupo de empresas, de accionistas y de concesionarios, lo que genéricamente se llamó la forestal. Claro. Respondían todo a capitales ingleses, y reciente hice la salvedad que el mundo estaba dominado por la flota mercante y la flota marítima inglesa. Y por supuesto que eso marcó un
casi 70 años a fuego el Chaco. ¿Por qué? Porque pasó a constituirse una concesión que yo te hablé al principio de la Constitución de 1953, sí. 1853. Y 800. cuando Rivadavia asume el poder en los primeros años, toma un empréstito, un préstamo de la banca Bering inglesa, que pone de respaldo la tierra que teníamos. Claro, Era, a ver, por lo que empiezo a mirar, era negocio redondo para Inglaterra. Claro, sí, pero nosotros eso sí lo vemos con la mirada de hoy. En ese momento la Argentina era un sello, unos papeles, y supuestamente teníamos autonomía sobre un terreno inmenso que nosotros no llegábamos. Y no lo ocupábamos. Claro, en esa había que conformar la estructura administrativa de ese país que comenzábamos a hacer. Para eso se necesitaba dinero. Bueno, ¿qué teníamos para ofrecer en garantía? Tierra. Únicamente la tierra. Bueno, pasada la guerra de la Triple Alianza, se ejecutan esas garantías. Entonces, la forestal pasa a tener dominio sobre 2 millones de hectáreas. Es decir, nosotros pedimos plata prestada, no la devolvimos. Ajá. ¿Te suena? Es como que la historia parece que nunca termina, ¿no? Bueno. No la devolvimos a la plata. ¿Y qué hicieron aquellos que dieron Ejecutaron la hipoteca. Dijeron, señores, no devolvieron la guita, Ajá. Esta tierra es nuestra. Exactamente. Bueno, estamos hablando de millones de hectáreas. Entonces, norte de Santa Fe, parte del Chaco, parte de Formosa, toda parte de Santiago. Sí. Y se constituyó lo que se denominó así, casi entre anécdotas, un país dentro de otro país. Porque la forestal tenía sus propias leyes, sus propias... Hasta la propia moneda tenía. La propia moneda, sí, desde luego. Esto Sí, nos supiste contar ya, sí, sí. que tenían como, perdón, una... Cospeles y billetes. Cospeles y billetes Sí, que sí. servía solamente para pagar y que inviertan, es decir, ellos le daban esa cuasimoneda Ajá. y la podían gastar solamente en los negocios que ellos ponían. Exactamente. Y tenían lo que se llama el negocio de punta a punta. Es decir, la concesión, la extracción de la madera, el proceso del extracto del tanino, el envasado, la industrialización y el transporte. O sea que es una ecuación casi redonda en lo que hace a grandes negocios en ese tiempo. Bueno, esa es la coyuntura sociopolítica económica Sí. de la forestal. Sí, sí. La música. Curiosamente, del paralelo 28 separa Santa Fe del Chaco. Curiosamente, del lado santafesino, la forestal tiene buena memoria. De este lado, la memoria no es tan buena. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con la organización que les trajo la forestal. Una serie de adelantos que, por ejemplo, tiene que ver con el chamamé. Antes de la llegada de la forestal, ¿a dónde iba a comprar la gente las cosas para alimentarse? En el bolicho. Pero iban los hombres, porque no tenían llegada las mujeres. Cuando vino la forestal, impuso la proveeduría, que era una organización, una manera de vender, que fue un adelanto. Claro. Bueno, llegó un momento, 1920, la explosión de la industria del tanino. Entonces se abrían cada vez más concesiones, cada vez más hacheros que venían, sobre todo gran cantidad de hacheros de Corrientes, de Santiago del Estero y de Paraguay. Estamos hablando de casi poblaciones que tenían 600, 700 hombres, y comenzó a haber conflictos por el hecho de que esa rivalidad, el trabajo, la condición muy extrema. Y en ese entonces se decía, trabajamos con los loros. ¿Por qué? Porque las bandadas de loros venían del monte a las 6 de la mañana. Ahí se levantaban y sabían que tenían que ir al monte. Y los loros, esa misma bandada, volvía a las 6 de la tarde. Entonces era el despertador y el anuncio de que había de volver. Y esto lo explica muy bien unos cuantos escritores, sobre todo don Gastón Gori, en el norte de Santa Fe, Alcides Pila, grandes escritores, y hay, el que quiera indagar tiene para recorrer ahí una buena información. Para evitar esos conflictos, ¿qué hicieron los concesionarios de los obrajes? Empezaron a traer desde Santa Fe, a través del tren,
3 elementos que cambiaron el panorama local. Eso nos supiste contar. Claro. Mujeres. Las mujeres, llamadas, hielo. denominadas bailantas, porque Sí. venían para bailar los bailes, el hielo y la cerveza. Y eso en el Eso le gusta a usted, ¿no? Sí, ese me gusta. En el playón de los Obrajes se improvisaba los domingos a la tarde la bailanta, y en una volanta hacía de escenario. Entonces, eso cambió totalmente el perfil de esa realidad. Estamos hablando de épocas de grandes sufrimientos, de grandes carencias, donde se trabajaba sin horario, sin leyes laborales, en condiciones realmente muy difíciles. Claro. Y bueno, así se hizo este encuentro de lo productivo, lo social, lo político, lo económico y lo cultural. ¿Y qué hizo el chamamé? El chamamé obró de elementos de cohesión en todo eso. Así como un hilván que va uniendo las voluntades, que va uniendo las orfandades, que va uniendo las familias, los sudores. Bueno, eso fue marcando a fuego y es parte de nuestra historia en el Chaco. La forestal, si podemos determinar como una manera, un símbolo visual, es el quebracho. Y si podemos remitirnos a un sonido, es el chamamé. Gracias, Manuel. Un gusto. Gracias. Nosotros continuamos. ¿Qué tenemos? Chamamé en familia. Dale, la familia que nos canta, nos baila y obviamente todos los saludos.